Capítulo 1. La madurez revelada en el caos. Es fácil reaccionar y pensar con lucidez cuando un suceso toca nuestra puerta, pero es difícil conservar la serenidad cuando las pérdidas y dolores de la existencia nos invaden. Muchos en esos momentos revelan irritación, intolerancia y miedo. Si queremos observar la inteligencia y la madurez de alguien, no debemos analizarla en las primaveras, sino en los inviernos de la existencia. Muchas personas, incluso intelectuales, se portan con elegancia mientras el mundo los elogia, pero se turban y reaccionan impulsivamente cuando los fracasos y los sufrimientos cruzan las avenidas de sus vidas. No logran superar las dificultades y ni siquiera extraer lecciones de las turbulencias. Hubo un hombre que no se abatía al ser contrariado. Jesús no se turbaba cuando sus seguidores no correspondían a sus expectativas. A diferencia de muchos padres y educadores, usaba cada error y dificultad de sus íntimos no para acusarlos y disminuirlos, sino para que evaluasen sus propias historias. El maestro de la escuela de la vida no se preocupaba mucho por corregir los comportamientos manifiestos de los más cercanos, pero se empeñaba en estimular sus pensamientos y en que expandieran la comprensión de los horizontes de sus vidas. Era amigo íntimo de la paciencia. Sabía crear una atmósfera agradable y tranquila, aun cuando el ambiente a su alrededor estuviera turbulento. Por eso decía: aprended de mí, que soy manso y humilde. Mateo 11:29. Su motivación era segura. Todo en torno a él conspiraba en su contra, pero absolutamente nada abatía su ánimo. Aún no había pasado por el caos de la cruz. Su confianza era tanta que ya proclamaba por anticipado la victoria sobre una guerra que aún no se había luchado y que, peor aún, enfrentaría solo y sin armas. Por eso, a pesar de ser quien debía recibir aliento de sus discípulos, logró reunir fuerzas para animar los momentos antes de su partida, diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Muchos psiquiatras y psicólogos muestran lucidez y coherencia cuando hablan acerca de los conflictos de sus pacientes. Pero al tratar de los problemas, pérdidas y fracasos propios, muchos dejan caer su estructura emocional y cierran las ventanas de su inteligencia. En los terrenos sinuosos de la existencia es donde se evalúan la lucidez y la madurez emocional. A lo largo de mi experiencia como profesional en el área de la salud mental y como investigador de la psicología y la educación, quedé convencido de que no existen gigantes en el territorio de la emoción. Podemos liderar al mundo, pero tenemos inmensa dificultad en controlar nuestros pensamientos en los momentos de estrés. Muchas veces nuestros comportamientos son inadecuados, innecesarios e ilógicos ante determinadas frustraciones. El maestro de la escuela de la vida sabía de las limitaciones humanas, sabía cuán difícil es gobernar nuestras reacciones en los momentos estresantes. Estaba consciente de que fácilmente nos equivocamos y nos castigamos o castigamos a los demás. Pero siempre quería aliviar el sentimiento de culpa que aplasta las emociones y crear un clima tranquilo y solidario entre sus discípulos. Por eso, un día les enseñó a recapacitar y orar, diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12.
Quienes viven bajo el peso de la culpa se lastiman continuamente a sí mismos y se vuelven sus propios verdugos. Pero el que es radical y excesivamente crítico de los demás se vuelve un verdugo social. En la escuela de la vida no hay graduación. Cualquiera que se sienta graduado hace morir su creatividad, pues va perdiendo la capacidad de asombrarse de los misterios que la gobiernan. Todo se vuelve común para él, no habiendo nada que lo anime y lo estimule. En la escuela de la vida, el mejor alumno no es aquel que está consciente de lo que sabe, sino de cuánto no sabe. No es aquel que proclama su perfección, sino el que reconoce sus limitaciones. No es aquel que proclama su fuerza, sino el que educa su sensibilidad. Todos pasamos por momentos de vacilación e inseguridad. No hay quien no sienta miedo y ansiedad en determinadas situaciones. No hay quien no se irrite delante de ciertos estímulos. Tenemos debilidades. Solamente no las ve el que no logra mirar su propio interior. Unos vierten lágrimas húmedas, otros secas. Unos exteriorizan sus sentimientos, otros, al contrario, los reprimen. Algunos superan con facilidad ciertos estímulos estresantes, pareciendo ser muy fuertes, pero tropiezan con otros aparentemente ordinarios. Ante las curvas que da la vida, ¿cómo se puede evaluar la sabiduría y la inteligencia de alguien? Cuando toca la puerta el suceso o cuando enfrenta el caos. Es fácil mostrar serenidad cuando nuestra vida transcurre como un jardín tranquilo. Es difícil cuando ella depara los dolores propios. Los momentos finales de la vida de Cristo estuvieron definidos por sufrimientos y aflicciones. ¿Habría conservado su brillo intelectual y emocional en medio de tan fuertes tempestades? El Maestro brilló en la adversidad, síntesis de las funciones de su inteligencia. En el primer libro estudiamos la inteligencia insuperable de Cristo. Él no frecuentó la escuela, era un simple carpintero, pero, para sorpresa nuestra, expresó las funciones más ricas de la inteligencia. Era un especialista en el arte de pensar, en el arte de oír, en el arte de exponer y no imponer ideas, en el arte de reflexionar antes de reaccionar. Era un maestro de la sensibilidad y un agradable narrador de historias. Sabía despertar la sed de saber en las personas, vacunarlas contra la competencia predatoria y el individualismo, estimularlas a pensar y desarrollar el arte de la tolerancia y la cooperación. Además de eso, era alegre, tranquilo, lúcido, coherente, estable, seguro, sociable, agradable y, por encima de todo, un poeta del amor y excelente inversionista en la sabiduría durante los inviernos de la vida. Cristo fue visto a lo largo de los siglos como un sufrido que murió en la cruz. Tal concepto es pobre y superficial. Tenemos que analizar a Jesucristo en su grandiosidad. En un solo párrafo enumeré 20 características notables de su inteligencia. ¿Quién en la historia manifestó las características del Maestro de Nazaret? Rara vez alguien tiene media docena de esas características en su propia personalidad. Ellas son universales y por eso fueron buscadas en forma
incansable por los intelectuales y pensadores de todas las culturas y sociedades. A pesar de Cristo haber poseído una completa y rica personalidad, difícilmente la gente se siente cómoda de hablar de él en público, porque hay siempre el recelo de ser vinculado a alguna religión. Pero es necesario hablar de él en forma franca, desprendida e inteligente. Aquel que tuvo la personalidad más espectacular de todos los tiempos es merecedor de un estudio al nivel de su importancia. Desafortunadamente, hasta en las escuelas de filosofía cristiana se investiga muy poco su vida y su inteligencia, cuando mucho se presentan brevemente en las clases de enseñanza religiosa. Hace poco tiempo, mi hija mayor me mostró un libro de historia general. Por increíble que parezca, allí se resume en solo una frase la vida de aquel que dividió la historia de la humanidad. ¿Cómo es eso posible? El texto relata solamente que Jesús nació en Belén, en la época del emperador romano Augusto, y murió en la época de Tiberio. Ni siquiera los libros de historia le dan honor. La superficialidad con que Jesús fue tratado a lo largo del tiempo, así como otros hombres que brillaron por su inteligencia, es uno de los motivos que conducen a los jóvenes de hoy a no crecer como pensadores. Los educadores no han logrado reproducir el brillo de la sabiduría de Cristo. No logran incluirlo en las clases de historia, filosofía o psicología. Son tímidos y reprimidos. No consiguen proponerles a los alumnos una discusión acerca de Jesús, no en el aspecto religioso, sino resaltando su humanidad y su compleja personalidad. Yo realmente creo que en las propias escuelas que desprecian cualquier valor espiritual, como sucede en Rusia, la enseñanza constante de la historia de Jesús podría revolucionar la forma de pensar de los alumnos. Si en las escuelas que siguen las filosofías budistas, hinduistas, islámicas y judías también se estudiaran las características fundamentales de la inteligencia del maestro de Nazaret entre los alumnos del nivel básico, intermedio y universitario, habría mejores condiciones para formar pensadores, poetas de la vida, personas capaces de sembrar solidaridad y sabiduría en la sociedad. Una crisis en la formación de pensadores para el tercer milenio. Una importante investigación que realicé con más de 1000 educadores de centenas de escuelas mostró que el 97% de ellos consideran que las características vividas y enseñadas exhaustivamente por el Maestro de Nazaret son fundamentales para la formación de la personalidad humana. Sin embargo, para espanto nuestro, más del 73% de los educadores dijo que la enseñanza clásica no había logrado desarrollar esas funciones. Eso muestra que la educación, aunque dirigida por profesores dedicados, verdaderos héroes anónimos, atraviesa una grave crisis. Por lo tanto, la educación ha contribuido poco a la formación de la personalidad y el arte de pensar. La escuela y los padres están perdidos y confundidos acerca del futuro de los jóvenes. En el 7º Congreso Internacional de Educación, dicté una conferencia sobre el tema, el funcionamiento de la mente y la formación de pensadores para el tercer milenio. En esa ocasión, comenté con los educadores que en el mundo actual, aunque se hayan multiplicado las escuelas y la información,
no aumentamos en la misma proporción la formación de pensadores. Estamos en la era de la información y la informática, pero las funciones más importantes de la inteligencia no se están desarrollando. Por lo visto, las personas del siglo XXI serán menos creativas que las del XX. Hay en el aire una idea de que las personas del futuro serán repetidoras de informaciones, no pensadoras. Serán personas con más capacidad de dar respuestas lógicas, pero menos capaces de dar respuestas a la vida, o sea, con menos capacidad de superar desafíos o de contemplar lo bello, de tratar con sus dolores, enfrentar las contradicciones de la existencia y discernir los sentimientos más ocultos en los demás. Desafortunadamente, tendrán dificultad para proteger sus emociones y serán susceptibles a enfermedades psíquicas y psicosomáticas. La culpa no es la de los profesores. Ellos hacen un trabajo estresante y, aunque ni siquiera reciban un sueldo digno, enseñan frecuentemente como poetas de la inteligencia. La culpa está en el sistema educativo que se ha arrastrado hace siglos, basado en teorías que comprenden poco tanto el funcionamiento multifocal de la mente humana como el proceso de construcción de pensamientos. Por eso encierra a los alumnos en los salones de clase y los transforma en espectadores pasivos del conocimiento y no en agentes transformadores de su historia personal y social. El maestro de Nazaret quería producir personas que se interioricen y fueran ricas y activas en lo íntimo de sus inteligencias. Pero vivimos en una sociedad que valora los aspectos exteriores del ser humano. La competencia predatoria, la paranoia de la estética y del consumismo han herido al mundo de las ideas, dificultando el proceso de autoevaluación y búsqueda de un sentido más noble para la vida. Hemos alterado los valores. El paquete vale más que el contenido, la estética más que la realidad. Y el resultado de eso, desafortunadamente, está en los consultorios de psiquiatría y de medicina general. La depresión, los trastornos de ansiedad y las enfermedades psicosomáticas ocuparán los primeros puestos como las enfermedades del siglo XXI. Por favor, no vamos a atribuir la culpa de esos trastornos psíquicos a la famosa serotonina contenida en el metabolismo cerebral. Necesitamos tener una visión multifocal y darnos cuenta de que hay importantes causas psíquicas y psicosociales en los salones de clase. Los jóvenes, así como los adultos, no están aprendiendo a vivir como si la vida fuera un grandioso espectáculo. No se alegran por pertenecer a una especie que posee el mayor de todos los espectáculos naturales, el de la construcción de pensamientos. ¿Cómo es posible que un ser humano, tanto intelectual como alguien desprovisto de cualquier cultura académica, consiga en milésimas de segundo penetrar en su memoria y, en medio de billones de opciones, rescatar las informaciones que construirían las cadenas de pensamientos? ¿No se queda admirado de la mente humana? Yo me asombro de la construcción de la inteligencia. Es posible que nos quedemos encantados al percibir la complejidad hasta en la inteligencia de un niño deficiente mental o un autista. En mi experiencia con niños autistas cuyo cerebro se ha conservado, comprobé
que cuando estimulamos los fenómenos que forjan los pensamientos, muchos se abren para convivir socialmente como flores que rehúsan la soledad y quieren pertenecer a un jardín. Quien no es capaz de quedarse encantado con el espectáculo de los pensamientos, nunca se internó en las áreas más profundas de su propio ser. Los pensamientos más débiles que producimos son, aunque no nos demos cuenta, construcciones complejas, tan complejas que la psicología aún se considera como una ciencia infantil al buscar comprender los fenómenos vinculados a ellas. Quien es incapaz de contemplar la vida tampoco logra hacerle un homenaje cada mañana. No consigue despertar y declarar: ¡qué bueno es estar vivo! Puedo vivir el espectáculo de la vida un día más. ¿Cuántas veces miramos el universo y declaramos que, aunque seamos tan pequeños, hundidos en tantas dificultades y errores, somos seres únicos y exclusivos? Seres que piensan y tienen conciencia de la propia existencia. Cristo vivía la vida como un espectáculo. El aburrimiento no era parte de su historia. Oposición a las sociedades modernas. El maestro de Nazaret tenía convicciones contrarias a las de su sociedad contemporánea. Estimulaba la inteligencia de las personas cercanas y las orientaba hacia el interior de sí mismas, conduciéndolas a vivir como si la vida fuera un espectáculo de placer e inteligencia. Su presencia animaba el pensamiento y estimulaba el significado de la vida. Un día, señalando a un minusválido, unas personas que deseaban saber el porqué de aquella deficiencia le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Juan 9:2. Aquellas personas esperaban que Jesús dijera que la deficiencia era culpa de algún error que aquel hombre o sus padres habían cometido en el pasado. Tales personas eran esclavas de los antónimos correcto, equivocado, pecado, castigo. Pero para sorpresa de ellas, Él dijo una frase difícil de interpretar. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Aparentemente eran palabras raras, pero con ellas Jesús puso los dolores de la existencia bajo otra perspectiva. A ninguno de nosotros nos gustan los sufrimientos y las dificultades de la vida. Buscamos extirparlos de nuestras historias a cualquier costo. Sin embargo, el maestro de la escuela de la vida quería decir que se debía lidiar con el sufrimiento y superarlo dentro del espíritu y del alma. Tal superación producirá algo tan rico dentro de la persona deficiente que su limitación se convertirá en gloria al Creador. En efecto, las personas que logran superar sus limitaciones físicas y emocionales, como depresión, síndrome del pánico, etc., se vuelven más bonitas, exhalan un perfume de sabiduría que anuncia que la vida vale la pena ser vivida, aunque tenga turbulencias. Jesús quería expresar que era posible tener deficiencias y dificultades y, aún así, experimentar la vida como un espectáculo placentero. Un espectáculo que solo lo pueden vivir aquellos que saben conducirse internamente y se vuelven
agentes transformadores de la historia. La lógica del maestro tiene fundamento. Desde la perspectiva psiquiátrica, el maestro tenía toda la razón, pues si transformamos a las personas que sufren en pobres miserables, en víctimas de la vida, destruimos su capacidad de crear y superar sus dolores. Transformar a un paciente en una pobre víctima de su depresión es uno de los más grandes riesgos de la psiquiatría. La persona que enfrenta con inteligencia y critica su depresión tiene mucho más posibilidades de superarla. Aquellos que temen al dolor tienen más dificultad en sanarse y más posibilidades de depender de su terapeuta. En la actualidad, las personas, principalmente los jóvenes, no saben trabajar con las limitaciones, no saben qué hacer con sus dolores y frustraciones. Muchos quieren que el mundo gire alrededor suyo. Tienen gran dificultad en ver algo más que sus propias necesidades. En ese ambiente, la búsqueda del placer inmediato, la agresividad y la dificultad de ponerse en los zapatos del otro aumentan mucho. Delante de esas características, la educación no los alcanza y, por lo tanto, no rompe la rigidez intelectual en que se encuentran. Solo una revolución en la educación puede revertir ese cuadro. Los años en que los alumnos están pasivamente sentados en los salones de clase del nivel básico son suficientes para producir un gran vacío en el proceso de formación de sus personalidades. Ellos nunca más lograrán alzar la mano en público y exponer sus dudas sin un alto costo emocional. El hecho de no estimular a los alumnos a participar como agentes activos en el proceso educacional frena la creatividad y la libertad de expresar sus pensamientos. Y eso sigue durante la formación universitaria y hasta el mismo posgrado o doctorado. Una de las características fundamentales de Cristo era la capacidad de transformar a sus seguidores en personas activas, dinámicas, con habilidad de expresar sus sentimientos y pensamientos. Él no quería un grupo de personas pasivas, tímidas, con la personalidad anulada. En todo momento estimulaba la inteligencia de los que se acercaban y buscaba liberarlos de su cárcel intelectual. Los textos de sus biografías son claros. Jesús enseñaba preguntando, estimulando la inteligencia y buscando romper toda timidez y toda distancia. No le gustaba promoverse. Aunque fuera reconocido como el Hijo de Dios, cruzaba su historia con la de los más cercanos y los consideraba sus amigos amados.